tardes, compañeras y compañeros, distinguidas personalidades de las organizaciones que hoy nos acompañan. Para mí es un honor dar la bienvenida a esta nuestra Asamblea General Ordinaria de Informes y 99 aniversario de la fundación de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradecemos toda su valiosa asistencia y participación, a los exmiembros del Comité Central presentes, a todas las distinguidas personalidades, bienvenidos al Sindicato Mexicano de Electricistas. Al conmemorarse el 99 aniversario del nacimiento de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, es evidente que la problemática que hoy enfrentamos no tiene antecedentes ni comparación alguna en nuestra historia como organización independiente. Razón poderosa que nos conduce a revalorar y enaltecer a aquella generación de luchadores ejemplares que en medio de todas las adversidades y del fragor de la Revolución Mexicana dieron vida a nuestro sindicato aquel 14 de diciembre de 1914. Porque hoy más que nunca ese espíritu de lucha debe alentarnos a mantener la vigencia y la fortaleza de esta gran institución sindical, en la que están cifradas las esperanzas no solo de los agremiados de este sindicato, sino las esperanzas de un pueblo de México que busca justicia. En esa fecha histórica rendimos homenaje a gente como Luis R. Ochoa, nuestro primer secretario general, que junto con un grupo de decididos trabajadores mostraron la firme convicción de agruparse para reclamar sus justas demandas ante el trato despótico e inhumano de las empresas extranjeras a las que el dictador Porfirio Díaz les concesionó a inicios del siglo pasado el manejo de la incipiente industria eléctrica en el país, otorgándoles en el peor de los excesos del poder la libertad para explotar y pisotear la fuerza de trabajo de los obreros mexicanos. Recordemos de pie y con la frente en alto el precio que debieron pagar compañeros como Ernesto Velasco por haber encabezado, al lado de nuestros fundadores, la huelga de 1916 ante la intransigencia absoluta de la American Lion Power Company, por sentarse a negociar justas peticiones de los electricistas como el aumento salarial, la jornada de 8 horas, el pago de horas extras y la eliminación de los cuerpos de seguridad con que se intimidaba y agredía a los trabajadores. Al parar las plantas eléctricas de Necaxa, Nonualco, Indianilla y San Lázaro el 27 de julio de 1916, se detuvo la actividad de las industrias, comenzando en el Distrito Federal, incluyendo a la fábrica de municiones del gobierno de Carranza, lo que dio motivo a que Ernesto Velasco fuera acusado de alta traición y condenado primero a la pena de muerte para después conmutarla a 20 años de prisión. Gracias al apoyo de las organizaciones hermanas de aquel entonces, Ernesto Velasco logró obtener su libertad en febrero de 1918 y los electricistas ganaron la huelga de 1916. Por ello, indudable que las luchas registradas en los memorables testimonios del combativo sindicato tienen un lugar especial en la historia de nuestro país, ya que se dieron al lado de los más nobles y justos reclamos de la clase trabajadora en su conjunto, plasmados en el sacrificio y la sangre de infinidad de mexicanos en el artículo 123 de la Constitución de 1917, hoy violentado en una aberrante transgresión histórica por la reforma laboral que ha arrojado a millones de trabajadores a las condiciones de injusticia que prevalecían a principios del siglo pasado y que fueron, junto a la lacerante condición de miseria de los campesinos, la chispa que encendió el movimiento revolucionario de 1910. Por eso, en esta fecha inolvidable para la familia esmeíta, en que refrendamos nuestras convicciones democráticas para la salvaguarda de un sindicalismo democrático e independiente que no ha retrocedido ni un ápice al legado ideológico que nos dio sustento. No debemos pasar por alto
que en el contexto en el que actualmente se ubica nuestro conflicto y el objetivo por recuperar nuestras fuentes de empleo, a la par de defender la industria eléctrica nacional que amenaza con ser privatizada, en contra de los intereses nacionales, se encuentran inmersos los tiranos dictados que en materia económica han impuesto a países como el nuestro, organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, protectores de la oligarquía internacional y de las voraces multinacionales. Estos capitalistas depredadores han encontrado como sus mejores aliados en la protección de sus intereses a los gobiernos dóciles y entreguistas que mediante la abusiva aplicación del modelo neoliberal y el aniquilamiento del Estado de Derecho diseñaron en las últimas 3 décadas una estrategia tendiente a cargar todo el peso de las crisis financieras y económicas provocadas por ellos mismos en las espaldas de los trabajadores, ocasionando su acelerado empobrecimiento. Por todo el mundo, las agresiones laborales en contra de las clases más desprotegidas son el sello distintivo de regímenes que han abandonado su función rectora para mutarse al de simple cancerberos de las transnacionales. Razón que explica el por qué es imponderable para el avance de sus políticas colonialistas acabar con los sindicatos independientes como el SME. Se han manifestado en contra de tal modelo impositivo, pues sus nefastos efectos se han traducido en despidos masivos, aniquilamiento de contratos colectivos y el establecimiento de formas de contratación como las outsourcing o los llamados contratos de prueba, que tienden a desaparecer el esquema laboral de millones de jóvenes mexicanos a la seguridad social. Esta clase política que mañosamente reinventa la historia del país a su conveniencia pretende apostar a la desmemoria de las nuevas generaciones. Por eso, al celebrar este 99 aniversario del surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, es prioritario para todos y cada uno de nosotros volver al análisis de nuestro pasado, ya que en él, fundamento de nuestras raíces ideológicas, sobreviven las tesis que pueden reencaminar hoy la lucha por defender, recuperar los derechos laborales, políticos y sociales de millones de mexicanos que están siendo diezmados por las llamadas reformas estructurales. Como vanguardia del sindicalismo independiente debemos de contribuir a frenar ese contrasentido histórico impuesto sin el menor consenso por una minoritaria clase política que nos lleva de vuelta a un pasado donde las condiciones laborales eran casi de semi-esclavitud medieval. Debemos cobrar plena conciencia de que enfrentamos como nunca en nuestra historia el ataque sistemático del Estado, con el facturado objetivo de disolver de manera forzada a nuestra organización sindical. Desde aquí aprovechamos esta justa remembranza de nuestros orígenes para enviarles a nuestros enemigos de clase y a sus aliados un claro mensaje. Como auténticos sindicalistas hemos cumplido al pie de la letra con lo que ordena nuestro estatuto. Nuestra representación sindical en cada una de las divisiones foráneas, comisiones de trabajo, comité central y comisiones autónomas, así como en la representación correspondiente a nuestros compañeros jubilados, es el resultado del ejercicio transparente e inobjetable de nuestra democracia interna. Sea extensiva la misiva para los embosados hipócritas y comparsas del poder que desde las sombras han intentado inútilmente dividir a nuestra gloriosa institución. El pasado 4 de octubre nos fue entregada la denominada toma de nota bajo el número de expediente 10/5096, resolución 211-2.2-3611 por parte de la Dirección de Registro de Asociaciones a los compañeros electos al periodo 2013-2015. Compañeros, este es un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. La legítima obtención de nuestra toma de nota es el mejor baluarte para enfrentar todo intento por desconocer nuestra personalidad jurídica. A 99 años de su fundación, podemos decir de manera clara y directa
la vigencia de nuestro sindicato está más firme que nunca, camaradas. No podemos evitar que nos parece moralmente reprobable la actitud que algunos compañeros liquidados y otros jubilados han adoptado al demandar a su sindicato, a este sindicato que en su momento les dio todo y al que no pocos de los que ahora se prestan de nueva cuenta artimañas fabricadas desde el poder, deben también su patrimonio y el haber dado comida y educación a sus hijos. Piden ahora, con demandas, la devolución de sus cuotas sindicales aportadas y exigen que les entreguemos las propiedades del sindicato, que son producto del esfuerzo de muchas generaciones de electricistas, de nuestros padres y abuelos. En una palabra, quieren que nos pongamos de rodillas ante el gobierno y que cancelemos nuestra lucha. Tenemos los nombres de los demandantes, que lejos de apoyar al SBEN, buscan crearle un conflicto económico, moral y gremial. Nadie los satanizó cuando decidieron dejar solos a sus hermanos de clase. Se respetó su decisión y de igual forma ahora les exigimos que actúen en congruencia y respeten a quienes con dignidad, valor y coraje seguimos dando la pelea. Y algunos ya nos conocían perfectamente sus nombres y a qué intereses perversos servían. De otros nos hemos enterado que les han prometido migajas para encarnarse en el papel de modernos Judas. Desde aquí les decimos puntualmente que somos nosotros, los electricistas en resistencia, los jubilados comprometidos con su organización, los que habremos de decidir sobre el futuro de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre nuestro patrimonio, nadie más. Y si tenemos que tomar las medidas estatutarias para defender a nuestra institución, lo vamos a hacer. Que no les quede la mejor duda, no permitiremos que títeres al servicio del poder trastoquen nuestro objetivo por recuperar nuestras fuentes de empleo y asegurar un porvenir para las nuevas generaciones de electricistas. Por ello es pertinente citar lo que textualmente establece el artículo 115 de nuestros estatutos. Artículo 115. Disolución forzada. Si la disolución del sindicato no fuere producto de la voluntad de sus agremiados ejercida libremente, sino fuere forzada por la presión patronal, legal, de las autoridades civiles o militares, de organizaciones, bandos o partidos de tendencias distintas a las sindicales, etc., la Asamblea General o los organismos representativos, si no fuere posible convocar aquella, se abocarán al caso a fin de hacer todo lo que en su mano esté antes de permitir la disolución y el abandono de nuestros objetivos. No podrá haber liquidación en caso de disolución forzada, cualesquiera que sean las circunstancias de presión exterior o el despojo de sus propiedades pudiere sufrir el sindicato. Los miembros de él seguirán considerándose como tales y teniendo al sindicato como legítimo poseedor de todos los bienes muebles, inmuebles, fondos, valores, etcétera, que han sido producto directo del trabajo de sus agremiados. Por eso, reconocimiento a los 16.599 guerreros de la luz que hemos aceptado las migajas del gobierno y el respaldo del grupo de jubilados y nuestras familias y de todas las organizaciones hermanas. En el recuento de la lucha, a 4 años del ilegítimo decreto de extinción de luz y fuerza del centro, hemos enfrentado con decisión y convicción, como orgullosos herederos de nuestra ascendencia sindical,
los embates de un Estado autoritario que ha hecho hasta lo imposible por acallar nuestra legítima y digna lucha de resistencia, establecida desde el momento mismo en que por la fuerza de la represión y las armas fuimos expulsados de nuestros centros de trabajo y despojados de nuestros empleos. A lo largo de estas duras batallas hemos podido delinear con precisión la ruta de las agresiones en nuestra contra, iniciada desde la abierta y cínica intromisión del gobierno panista de Felipe Calderón, que a través de su alabardero Javier Lozano Alarcón buscó dividir al Sindicato Mexicano de Electricistas, inyectándole cuantiosos recursos públicos al hoy destituido Alejandro Muñoz, a una tal corriente política denominada transparencia sindical, que con el falso argumento de falta de democracia llevaron nuestra vida interna a los medios de comunicación, agrediendo nuestra autonomía sindical. Fue ese el primer paso que buscó imponer una dirigencia acorde a sus planes privatizadores, táctica que fue abortada ante la derrota de su testaferro. Vino después la intromisión directa del exsecretario del Trabajo, que en abierta violación a la libertad sindical y desconociendo la voluntad mayoritaria de los electricistas, nos negó la toma de nota, justo unos días de que se consumara el golpe de Estado a nuestra organización sindical. Para ejecutar su ilegal decreto, Calderón realizó un inédito despliegue de las Fuerzas Armadas para tomar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. La ausencia de todo diálogo y razones para sostenerlo fueron suplidas con la erupción de las sombras por la noche el 10 de octubre del 2009, de 28,000 militares disfrazados de policías federales que de manera simultánea desalojaron por la fuerza a los trabajadores del SME que cumplían sus jornadas en más de 400 centros de trabajo. En todo este tiempo de resistencia nos hemos enfrentado a todo tipo de amenazas, hostigamientos y hasta asesinatos, como el cometido de manera artera en contra de nuestro compañero José Juan Rosales Pérez, masacrado a las puertas de su domicilio luego de haber recibido constantes amenazas. El compañero coordinó el plantón que se sostenía en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. También encaramos órdenes de aprehensión fabricadas con el claro propósito de descabezar a nuestro sindicato y minar la capacidad de interlocución y negociación con las autoridades. De igual forma hicimos frente a la campaña mediática financiada desde las esferas del poder que buscó descalificar la huelga de hambre iniciada en 2010 por muchos de nuestros compañeros en la plancha del Zócalo capitalino. La represión en contra de nuestro movimiento de resistencia llevó a prisión a nuestro hoy secretario de Fomento a la Salud, Miguel Márquez Ríos, preso por más de 2 años en el penal de San Miguel en Puebla, y la detención en el 2011 de 11 compañeros más acusados de inexistentes delitos durante una de las movilizaciones frente a las oficinas centrales de Luz y Fuerza que permanecieron como rehenes del gobierno calderonista, y un sinnúmero de compañeros que han pisado las cárceles del gobierno. Este terrorismo de Estado desplegado como nunca antes en México contemporáneo en contra de un sindicato independiente ha revivido el uso de las fuerzas policíacas y militares como en las dictaduras que hace décadas aplastaron las libertades democráticas de millones de personas en Centro y Sudamérica. Esta escalada de agresiones al Sindicato Mexicano de Electricistas, donde siempre ha estado presente la campaña de linchamiento mediático de los medios de comunicación financiados desde el poder, no ha logrado el efecto negativo que esperaban en la población, y hoy, por el contrario, cada vez más los sectores sociales convencidos de que nuestras demandas son justas, porque son las de todos los mexicanos y tienen que ver de manera directa con la defensa de los intereses de la nación. Por eso se preguntaron en su momento, y lo siguen haciendo,
¿Cómo fue posible que el 30 de enero pasado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocaran el amparo expedido a nuestro favor el 13 de septiembre de 2012 por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo que nos concedía la victoria jurídica en contra del gobierno de Felipe Calderón? Y prefieran dejar en libertad a la presunta secuestradora, la francesa Florence Cassés, por el hecho de ser extranjera y por un acuerdo diplomático. Por eso, millones de mexicanos le siguen preguntando a los representantes del alto tribunal: ¿se necesita ser ciudadano extranjero para obtener justicia en nuestro país? Con ilegítima resolución, demostraron, para vergüenza del Poder Judicial, la existencia de consignas dictadas desde el Poder Ejecutivo que tienen en la ruina moral a nuestro Estado de Derecho. Y por si algo faltara, hace unos días, la Organización de las Naciones Unidas hizo entrega al ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos en México. ¡Qué sinvergüenzas, compañeros! Pese a todo, seguimos de pie, porque nuestra lucha es justa y les hemos demostrado a nuestros enemigos que la dignidad del SME no ha estado ni estará en venta. Podemos afirmar con orgullo que a nuestra resistencia se están sumando mexicanos conscientes del momento crucial al que debemos enfrentar unidos. A los ejecutores de esta ruta de agresiones iniciada hace más de 4 años, para acabar con nuestra organización, desde esta tribuna les decimos que han fracasado, camaradas. A continuación informaré de las actividades más relevantes de mis compañeros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Ellos enviarán de manera detallada su informe correspondiente a la Secretaría de Educación y Propaganda para que sea publicada en nuestra revista Luz. Informe financiero. Quienes desean vernos aniquilados le apuestan a la falta de recursos para que nuestro movimiento de resistencia decline, para que el incómodo SME, que ha venido denunciando la privatización de nuestros recursos energéticos a favor de las transnacionales, desaparezca. Pero no lo han conseguido, ni podrán hacerlo. Se los hemos dicho una y otra vez, y se los volvemos a recordar. No nos vieron hacer, tampoco nos verán morir, camaradas. Por eso, en esta memorable fecha, quiero agradecer el apoyo solidario a nuestra causa de aquellos compañeros jubilados que, conscientes de su deber estatutario y su compromiso histórico con su sindicato, realizan su aportación catorcenal para seguir adelante. Compañeros que han sabido interpretar las circunstancias adversas que enfrenta nuestra organización ante el poder político y económico que pretende avasallar nuestros derechos laborales, y saben que en la agenda de los neoliberales también tienen contemplado modificar los regímenes de pensiones y jubilaciones. Les expresamos nuestro más amplio reconocimiento a todo el grupo de jubilados que ha venido apoyando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. De igual forma, a las organizaciones hermanas por sus aportaciones solidarias, como lo que han visto en esta asamblea de nuestros compañeros de la cooperativa Tradoc, que desde que inició el conflicto han estado de manera permanente apoyando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, compañeros, por esa solidaridad que nos muestra en nuestro sindicato. Y de manera especial reconocer, hace unos días vino una jubilada de Teléfonos de México, de nombre Berta Romero. Dice: en algún momento
el ESME me abrió las puertas, porque era yo perseguida política, y el ESME me ayudó para avanzar y salir adelante. Y la señora Berta Romero dice: les traigo esta contribución de 80,000 pesos para las finanzas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Reconocimiento a la brigada de teléfonos políticos. Por eso presentamos este informe financiero en términos de nuestro estatuto del periodo de julio a diciembre del presente año. Nuestros ingresos fueron de la siguiente orden: cuotas sindicales, 6,954,114 pesos; ayudas solidarias, 71,400 pesos; aportaciones extras, 213,247 pesos; total 7,238,761 pesos. Ingresos: pago a abogados y demás trámites y requerimientos jurídicos, 1,297,000 pesos. El comedor 11 de octubre, 273,975 pesos. Gastos diversos, 2,360,983 pesos. Mantenimiento de inmuebles, 251,333 pesos. Imprenta, 249,377 pesos. Copias, volantes y tintas, 546,642 pesos. Mítines, 997,417 pesos. Procesos electorales, 57,400 pesos. Publicaciones y páginas web, 399,191 pesos, dando un total de 6,433,418. De esta forma, informo que al 8 de diciembre tenemos en caja 612,158 pesos y 183,488 en las cuentas del banco. Quiero destacar que nuestros recursos, aunque escasos, se han manejado con responsabilidad y honestidad, camaradas. Nuestra plataforma política en esta etapa de nuestro movimiento: comenzamos a recomponer nuestra relación con los usuarios del servicio mediante la instalación de las mesas y quejas en la integración de los primeros comités de usuarios. Apenas hace unos días, el pasado 7 de diciembre, celebramos aquí en el sindicato el tercer encuentro nacional de usuarios de la energía eléctrica. Hoy podemos decir que hemos construido una alianza estratégica con los usuarios del servicio público de electricidad en contra de los abusos de la CFE y la privatización de la industria eléctrica nacional. Alianza que a diario se expresa en la huelga de pagos en contra de las altas tarifas eléctricas. La creación de nuestro centro de atención telefónica a usuarios nos arroja 8,012 llamadas, 6,038 asesorías, 1,974 reconexiones, y seguiremos brindándoles la ayuda y orientación que se necesita. Desde finales del 2010 planteamos la convocatoria para construir una organización política partidista desde los cimientos del mismo movimiento social, bajo la premisa de que para acumular fuerzas desde una perspectiva de clase es necesario incursionar en la lucha política. Hoy la solución de nuestro conflicto se resolverá con este gobierno de manera política, compañeros. Consideramos que ningún partido político tomará como premisa nuestro conflicto. La única forma de alcanzar el triunfo es con nuestras propias acciones y la capacidad de organizar a los no organizados. Nuestro proyecto no se contrapone a los que están en proceso como Morena. A finales del 2011 lanzamos la propuesta de construir una nueva central de trabajadores, democrática, autónoma y clasista, que aglutine a lo mejor del sindicalismo independiente y se imponga la tarea de disputarle al charrismo sindical la representación y conducción de la lucha de los trabajadores mexicanos. Hay que destacar que en este proyecto lo estamos impulsando en alianza estratégica con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con quien estamos estrechando nuestras relaciones políticas
y convergiendo en esfuerzos unitarios con la unidad patriótica por el rescate de la nación. Frente Amplio contra la Reforma Energética, del cual somos integrantes desde su fundación el pasado 3 de octubre. Este 2013 representó un salto cualitativo en el desarrollo de ambos proyectos. La organización política del Pueblo de los Trabajadores ha iniciado sus asambleas estatales y es adoptada por los compañeros que de manera individual y voluntaria han decidido adherirse a sus filas, incluyendo a sus familias, para hacer vida política como ciudadanos en una organización partidista de izquierda que lucha por la emancipación social. La Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores logró consolidarse con la realización del Seminario Internacional sobre las experiencias de conformación de nuevas centrales de trabajadores en América Latina, verificado en el estado de Morelos, y la celebración del Precongreso Fundacional en el pasado mes de noviembre, con la asistencia, escúchese bien, la asistencia de 170 delegados de 45 organizaciones sindicales independientes que representan a más de 400,000 trabajadores en toda la República. El Precongreso acordó celebrar el Congreso Constitutivo de la nueva central el próximo 25 de enero, con lo que estaremos dando un salto cualitativo en la acumulación de fuerzas democráticas y revolucionarias del proletariado mexicano. En la nueva central habrá obreros, jubilados y pensionados, campesinos, cooperativistas, trabajadores del mar y del aire. Concretar este esfuerzo será un hecho histórico que corona el esfuerzo de nuestra nueva política de alianzas, y con la nueva central de trabajadores el SME recuperará su zona y materia de trabajo que hoy la tienen los charros del SUTER, que están afiliados a la CTM, camaradas. Desde los albores de nuestra lucha, un eje de nuestra estrategia política fue la de internacionalizar el conflicto con el propósito de presionar desde el exterior al gobierno mexicano, a la vez de denunciar sus atropellos en los foros en todo el mundo, en contra no únicamente del SME, sino de la clase trabajadora, apoyándonos en la solidaridad del movimiento obrero sindical mundial, situación que hemos alcanzado en forma permanente. Esta política nos ha permitido promover quejas en contra del gobierno mexicano en distintas instancias internacionales, como las oficinas nacionales administrativas de Canadá y Estados Unidos, e impulsar acciones de solidaridad con nuestra digna lucha de resistencia, que van desde la publicación de un pronunciamiento, el envío de cartas al gobierno federal exigiendo la solución al conflicto, hasta la realización de protestas obreras en los consulados y embajadas de México en el mundo. Debemos mencionar nuestra presencia en el Congreso Internacional de Sindicatos Electricistas en Dublín, Irlanda, la participación del SME en el Congreso de Fusión de Unifor en Canadá y la participación en el Coloquio Internacional de Sindicatos en Sudáfrica, convocado por NUNSA, sindicato minero metalúrgico de gran tradición de lucha en contra del apartheid y de firmes convicciones anticapitalistas. En América Latina sostenemos nuestra participación en el Encuentro Sindical Nuestra América. Como parte de la dirección ampliada, estamos trabajando en los preparativos del 6º Encuentro Sindical a mediados del próximo año. Recientemente afianzamos los lazos de unidad con nuestros compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina y la Federación de Trabajadores Electricistas de la República de Argentina, con quienes compartimos importantes coincidencias políticas en la lucha obrero popular en contra del neoliberalismo. Por otro lado, desde la Alianza Trinacional de Solidaridad México, Canadá y Estados Unidos, realizamos una jornada internacional de lucha en México en el mes de enero próximo para evaluar los nefastos impactos laborales de los 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con un foro trinacional de trabajadores que incluirá a delegados de estos 3 países. Este evento además nos permitirá visibilizar la continuidad de nuestro movimiento para exigir la solución de nuestro conflicto en el regreso al trabajo de todos los compañeros en la resistencia. Debemos mencionar además
que durante los días 22, 23 y 24 de noviembre el ESME participó en la audiencia transtemática represión de los movimientos sociales del Tribunal Permanente de los Pueblos, con dos denuncias. Una, la referente al caso de la toma policíaca y militar de Luz y Fuerza del Centro, y la declarada guerra de exterminio en contra del ESME, y la otra, en relación al fallo arbitrario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó el amparo del segundo tribunal colegiado de circuito que nos restituía nuestros derechos laborales. Luego de escuchar las denuncias que durante los 2 días realizamos diversas organizaciones sociales, el Tribunal Permanente de los Pueblos se pronunció en un dictamen preliminar en el cual aceptó que existe una política de Estado mexicano para eliminar todas las voces contrarias a los intereses políticos y económicos del gobierno, política que se alimenta de la alta corrupción de las diversas dependencias, que imposibilita la impartición de justicia, incluso promueve nuevas violaciones en contra de los trabajadores. El dictamen definitivo del Tribunal Permanente con respecto a esta audiencia se dará a conocer durante los últimos días del mes de enero del 2014. Perspectivas. Con profunda indignación hemos visto que en nuestro país es imposible acceder a una impartición de justicia para los trabajadores de acuerdo al marco legal y constitucional. En tanto el régimen autoritario ubique por encima de los intereses de la nación el de los organismos financieros internacionales. En el terreno político, los partidos, como parte de la entreguista clase gobernante, han dejado de representar los intereses de la clase trabajadora y campesina y en general del pueblo de México. Y las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, se dan a largo plazo. La única perspectiva que nos presenta como arma para hacer valer nuestros derechos y exigir la justicia que por hoy nos corresponde es la lucha política, con raíces eminentemente populares y la movilización social. El gobierno federal se comprometió el pasado 10 de abril a resolver 3 demandas de nuestro sindicato: la libertad de nuestros presos políticos, la jubilación de los compañeros que a la fecha 11 de octubre de 2009 contaban con más de 23 años de antigüedad en Luz y Fuerza del Centro, y la reinserción laboral para los más de 15,000 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación y nos mantenemos en resistencia. Hoy nuestros presos políticos son libres. Los compañeros con derecho a jubilación están en el proceso de alcanzarla mediante una pensión vitalicia. Queremos decirles que hoy el acuerdo con la Secretaría de Gobernación se concretan las jubilaciones para todos los compañeros que ya están revisados. Son 1,040 compañeros. Está la disponibilidad presupuestal. El día de mañana haremos pleno del Comité Central y posteriormente comisión de trabajo para explicar el mecanismo de cómo los compañeros, qué fecha, qué día van a poder ir a firmar su convenio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y alcanzar el beneficio que tanto se ha ganado. Esto será el día de mañana, por la mañana temprano estaremos en Gobernación con todas. Una vez la reunión el día de mañana por la mañana con las distintas dependencias del gobierno federal, nos instalaremos en pleno del Comité Central y estaremos convocando a las distintas comisiones de trabajo. Esto es un triunfo de este sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Mediante nuestra lucha tenemos la vigencia del Seguro Social para todos los trabajadores y nuestras familias.
Queda pendiente, porque hoy se ha platicado con Gobernación, implementando el esquema de jubilaciones, iniciamos la discusión para la reinserción laboral de todos los trabajadores que no hemos aceptado las migajas que nos ofrecieron con las liquidaciones, y vamos con la recuperación de nuestra fuente de trabajo, compañeras y compañeros. Por eso, desde aquí, desde estas instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco del 99 aniversario, le exigimos al gobierno de Enrique Peña Nieto dé solución a este conflicto y no prolongue la precaria situación de vida de miles de familias electricistas que han sido despojadas de su derecho a la vida digna. No más tácticas dilatorias, no más persecución, no más infamias. Nuestra fuerza de trabajo calificada no puede ser desaprovechada por la nación. Contamos con miles de trabajadores y profesionistas de alta capacidad técnica que hoy absurdamente sobreviven en la economía informal. Es inocultable que las empresas contratistas de la CFE no han mejorado la calidad del servicio. Y es urgente que los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas regresen a hacerse cargo del servicio en la zona más importante del país, camaradas. En el escenario de la reforma energética nos oponemos con toda firmeza a la privatización del petróleo y la electricidad. Así lo hemos manifestado en distintos foros, porque nos parece indispensable que México preserve su soberanía energética y mantenga la propiedad de sus bienes. Es su derecho irrenunciable, imprescindible, la conversión de CFE y Pemex en empresas productivas del Estado, la desintegración horizontal de la industria eléctrica y la apertura total a la inversión privada a través de contratos, concesiones o licencias en las actividades hasta ahora reservadas a la exclusividad del Estado nos parecen un retroceso histórico que habrá de tener un alto costo económico y social para el país. Las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, a lo que dicen, pondrán en riesgo la seguridad energética y la soberanía de la nación, y no redundarán, como se afirma, en un crecimiento económico sostenido. Servirán para hacer nuevos ricos y enriquecer a los más que están vendiendo lo que no es suyo. Al cumplir 99 años de existencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas reafirma su vocación nacionalista en la defensa de los recursos energéticos del país y se suma al movimiento social de rechazo a la reforma privatizadora que impone en manos extranjeras el futuro de nuestro país. Expresamos también el rechazo a la alza de las tarifas eléctricas que ha puesto en jaque a millones de usuarios del servicio. Y exigimos un alto a la criminalización de quienes por falta de recursos económicos no están pagando la luz. Se acaba de aprobar un dictamen en la Cámara de Diputados que prohíbe a los ciudadanos manifestarse para exigir al gobierno federal cambiar una decisión tomada. Esta prohibición, además de absurda, es anticonstitucional. Sin embargo, revela la intención de gobernar en forma autoritaria al país, despojando a los ciudadanos de sus libertades democráticas para imponer un decreto o aplastantes reformas parlamentarias, las peores atrocidades en contra de los mexicanos y los intereses de la nación. Es una vergüenza que los diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, Nueva Alianza y otros aprueben reformas constitucionales sin consultar al pueblo. En esa ruta el país se encamina a los terrenos de la dictadura. Por eso, a nuestros 99 años nos pronunciamos en contra de la criminalización de la lucha social y por el respeto de las libertades democráticas. Exigimos al gobierno federal de Enrique Peña Nieto una solución inmediata a nuestras demandas que encierran la defensa del derecho al trabajo, los servicios públicos, el derecho a la energía y el respeto a la contratación colectiva.
A 4 años de lucha de resistencia nos mantenemos de pie. Dentro de un año, pueden estar seguros, quienes han vaticinado nuestra desaparición, estaremos aquí celebrando los 100 años de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Fortalecidos en base a nuestras convicciones y a nuestra inquebrantable lucha, y para alcanzar nuestros objetivos se requiere de la más amplia unidad, compañeros. Hoy más que nunca debemos ejercer y aplicar los derechos y obligaciones que nos dicta el Estatuto. Bienvenida la crítica verbal o escrita en contra del secretario general, pues es un elemento civilizado para alcanzar los acuerdos, pero jamás aceptaremos las calumnias escritas desde el anonimato, y mucho menos admitiremos que organizaciones ajenas buscan entrometerse en nuestra vida interna a través de videos calumniosos y de mala calidad que circulan en las redes sociales, ni con otro tipo de injurias y bajezas. Ya lo hicieron una vez y las consecuencias han sido dolorosas, por lo que les decimos desde esta tribuna que no pasarán, camaradas. En este sentido, mientras por un lado nos critican a través de las redes sociales, la semana pasada el Sindicato Mexicano de Electricistas recibió de la Comisión Permanente por la Verdad y el Comité del 68 en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un premio que es la medalla Carlos Montemayor del año 2013, en honor a este escritor, luchador social incansable, ser humano que así nuestro gremio contribuyó en la transformación de una sociedad más justa. Esta medalla es un reconocimiento a la lucha de resistencia de más de 4 años del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Vamos adelante, rumbo al centenario de nuestra digna organización, al lado de las causas sociales del pueblo de México, que en defensa de la patria no cedamos un solo palmo de terreno hasta alcanzar nuestra victoria. Hagámoslo por nuestros fundadores, por nuestras familias y por las nuevas generaciones de electricistas y mexicanos que nos vieron nacer y que jamás los neoliberales nos verán morir. ¡Que vivan los 99 años del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el legado de nuestros fundadores! ¡Viva nuestra lucha de resistencia! ¡Viva la lucha del pueblo en defensa de la patria! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias fraternalmente por el derecho y justicia del trabajador. Martínez Esparza Flores, secretario general, credencial número 38361. Muchas gracias, compañeros y compañeras.